El título para la prédica de hoy es La gracia manifestada en los dones del Espíritu. Porque Pablo va a presentar que los dones que Dios transmite es por gracia. Y ahí vamos a ir analizando qué implica esto. Vamos a analizar Efesios solamente del 7 al 10. El próximo domingo, Dios mediante, vamos a analizar cuáles son estos dones que Pablo habla que el Señor entregó a la iglesia, que es del versículo 11 al versículo 16 del capítulo 4 del libro de Efesios. Que ahí el próximo domingo vamos a analizar que hay algunos dones que Dios dio en ese tiempo, que Pablo habla, pero que hoy cesaron. Vamos a leer Efesios 4, así que les invito a abrir la Biblia en el libro de Efesios. Efesios 4, versículo del 7 al 10. Dice así la palabra del Señor. A cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿Amén? Hasta ahí nomás. Bien. Y el apóstol Pablo aquí en el libro de Efesios, ¿sí?, en estos versículos del 7 al 10, destaca, lo que va a destacar es que como cada creyente ha recibido un don específico de parte de Dios, pero con el propósito de servir y edificar a la iglesia. Y esto es lo que vamos a ir analizando ahora. Cómo Dios decide dar estos dones, y en lo que hemos leído recién en los versículos vamos a profundizar en cada uno de ellos. ¿Cómo lo hace? Lo primero que tenemos que entender cómo Dios distribuye los dones es justamente la distribución de estos dones, que está en el versículo 7, que dice lo siguiente. El versículo 7 dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Dice, pero a cada uno, dice aquí Pablo, ¿no? La palabra o en la frase cada uno, esta frase afirma la individualidad dentro de una comunidad. ¿Qué quiere decir? Que Dios le ha dado por lo menos un don espiritual a cada creyente. Por lo menos mínimo uno. Dios le ha otorgado la posibilidad y Dios ha dado a cada creyente un don para que éste pueda desarrollar este don dentro del cuerpo de Cristo. Hablamos de comunidad, pero dentro de esta comunidad Dios también habla de individualidad en cada creyente, porque cada creyente tiene un don diferente al otro. Pero este don es para poder ser de bendición a la comunidad, para la edificación del cuerpo. Este don no es para provecho ni beneficio propio. Ese no es la esencia del don por lo cual Dios da. Ahora, la pregunta es, ¿qué es un don? Aquí vamos a aclararlo. El don constituye una capacidad que es otorgada por el Espíritu Santo, ¿no?, para desempeñar una función ministerial para la edificación del cuerpo. Eso es importante. O sea, quien otorga y quien distribuye ese don es Dios a través de su Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien distribuye el don de acuerdo a como Él quiera hacerlo a cada creyente. Es decir, que yo no tengo la posibilidad de elegir el don, porque lo distribuye el Espíritu Santo de acuerdo, que vamos a ir analizando, a la función que tengo o debo desarrollar dentro del cuerpo de Cristo. Eso es sumamente importante. Esto es una gracia porque es una dádiva divina que el individuo no se merece. Por eso el texto habla aquí de que dice, pero a cada uno nos fue dada, de nosotros fue dada ¿qué? La gracia. Cuando habla de gracia aquí, está haciendo énfasis a este don que Dios distribuye, que este don es distribuido a la iglesia a través de la gracia. Que esta gracia es algo que
no lo merecemos. Por eso es gracia, porque es un regalo, es inmerecido. Por eso en la mayoría de las imágenes, cuando uno busca don, aparece regalo, ¿no? Porque no hay forma de dibujar un don. Como es gracia, es un regalo. Por eso aparecen regalos. ¿Cuál es la función de este don? Más o menos estuvimos explicándolo, ¿no? ¿Cuál es la función? Como dice ahí, los dones unen, ¿sí?, el cuerpo, ¿no? Porque capacitan a cada cristiano para servir a los demás miembros del cuerpo. Los dones son para la edificación del cuerpo, de la iglesia. ¿Sí? Pablo habla de esto en Primera de Corintios, que también ahí habla de los dones. Y dice en el versículo 12 del capítulo 14, está en la versión Reina Valera actualizada. Dice, así también ustedes, aquí viene hablando de los dones, puesto que anhelan los dones espirituales, procuren abundar en ellos, ¿qué? ¿Para qué? Para la edificación de la iglesia. O sea, un don otorgado, ¿para qué es? ¿Cuál es la función de eso? Edificar el cuerpo de Cristo. Esa es la función del don. No es para edificarse uno mismo. Tengo que entender que ese don que el Señor me da, en primera instancia, es algo que yo no merezco, porque es gracia, es por gracia. Es un regalo que Dios otorga. Y segundo, tengo que entender que ese don no es para beneficio mío, sino que es para edificación del cuerpo de Cristo. Es para beneficio de la iglesia. Es para beneficio de la obra del Señor. Romanos capítulo 12 y Primera de Corintios 12 habla de diferentes tipos de dones. Es como que amplía un poquito más lo que Pablo habla aquí en el libro de Efesios, en lo que hoy estamos viendo, y en los versículos del 11 al 16 que vamos a analizar el próximo domingo, Dios mediante. Primera de Corintios 12 y Romanos 12 amplía esta diversidad de dones. Y esto incluye los dones de ayuda, de servicio, de administración, el don de misericordia, el don de dar, ¿sí? Amplían un poquito. Pero también se menciona dones que autentificaban el mensaje en la iglesia primitiva, como el don de sanidad, el de milagros y el hablar en diferentes lenguas. También habla un poquito de eso en Primera de Corintios y Romanos. Pero Pablo pasa de hablar sobre la unidad del creyente a la unicidad de los creyentes en Cristo, ¿no? Ahora, ¿por qué? Porque no hay exclusión ni favoritismo, porque todos, dice, tienen la posibilidad de recibir un don. Todos tenemos una parte activa en el cuerpo de Cristo. Todos tenemos una función que ejercer o desarrollar dentro del cuerpo de Cristo. Obviamente que para descubrir esto, tiene que haber una preparación para eso. Tengo que ir involucrándome más en la obra del Señor para poder entender y comprender esto. Dice que este don es por gracia. Por lo tanto, aquí habla de gracia, que este don es por gracia, ¿no? La gracia. Ahora, ¿por qué habla de gracia? Porque Pablo habla de la gracia relacionado con el Evangelio. Porque el Evangelio es la buena nueva de ¿qué? De la gracia de Dios que se extiende a la humanidad pecadora. Es decir, Dios por naturaleza, la naturaleza de la gracia es la generosidad. Porque la gracia está relacionado con el dar sin merecerlo. Y eso expresa, de alguna u otra forma, la generosidad de Dios. Y eso nos da a entender un poquito el carácter de Dios. Este Dios generoso, ¿no? Y la Biblia habla mucho más acerca de dar que de recibir. ¿Sí? Porque Dios, por naturaleza, es un Dios dador, que siempre está continuamente dando. Por eso decimos que es un Dios de gracia. Porque da con liberalidad, pero también con generosidad. Es decir, no es mezquino, es un Dios que da. ¿Sí? Bueno, Pablo habla de la multiforme gracia de Dios, ¿no? Ahora, Dios tiene gracia a causa de quién es Él, ¿no? Y es uno de lo que, y es uno no de lo que nosotros seamos o hagamos. Eso no depende de lo que nosotros podamos hacer
o lo que podamos, de lo que nosotros seamos. Por ende, la gracia de Dios es imposible de ganarla, es imposible de merecerla, es imposible de adquirirla por nuestros propios medios. No hay forma de obtenerla por lo que nosotros podamos hacer. No, eso no tiene sentido, no es así como Dios lo desea hacer. O sea, porque eso depende totalmente de aquel de quien da estos dones y no de los que los pueden recibir. No depende de nosotros. De hecho, 1 Corintios 12:11 dice, pero todas estas cosas, hablando de los dones, ¿no? Dice, las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, no como nosotros. O sea, eso lo reparte el Espíritu. No lo puedo yo forzar al Señor. Yo puedo decir que tengo el don y armar un show, como hay gente que lo hace. ¿Sí? Pero no es lo que quizás el Señor me esté dando. Y tampoco es lo que Dios puede respaldar, porque Dios, si no lo da, ¿cómo va a respaldar algo que no lo da? Ahora, lo interesante es que la gracia, como dice ahí, es el acto soberano que se genera por la motivación exclusiva de Dios para dar. Eso netamente surge de Dios. Él desea distribuirlo a quien se lo quiera dar. A través del Espíritu Santo. Lo reparte. La gracia de Dios es así. Recibimos ese don y ese don o esa capacitación para desarrollar dentro del cuerpo de Cristo por la gracia de Dios. Y Él lo reparte como Él quiere hacerlo. Por lo tanto, podemos decir que la gracia es la donación que Dios hace de sí mismo, ¿no? Es decir, es su autoentrega, Dios decide. De hecho, por esencia, Dios es un Dios de gracia porque Él mismo decidió entregarse por nosotros cuando nosotros estábamos muertos en delito y en pecado. Porque Él decide enviar a su Hijo a morir por nosotros. La verdad incomprensible y estremecedora del Evangelio es que Dios es un Dios santo y soberano del universo. ¿Qué hizo este Dios? Se dio a sí mismo por esta humanidad pecadora. ¿Sí? Dios nos concede ¿qué? Por gracia, ¿qué? Pablo hablaba de esta gracia, de este regalo. Por gracia, ¿qué? Soy salvo. O sea, Dios decide voluntariamente, por gracia, darnos ¿qué? La salvación, el perdón. Somos, dice Pablo en los capítulos anteriores, nos da la posibilidad de ser herederos de todo lo que Él, somos coherederos en Cristo, nos da su herencia, ¿no? También que nos da su Espíritu Santo, Él nos da su Espíritu Santo, nos da la sabiduría que necesitamos, nos da su amor, nos da su poder, su paz. Dios decide dar todo, porque es un Dios de gracia, sin que nosotros lo merezcamos, ¿no? De hecho, Pablo en 2 Corintios capítulo 8 dice, pues ya conocéis, dice, la gracia, y aquí aparece, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué? Que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis ¿qué? Enriquecidos. Este Dios de gracia que lo da todo, ¿no? Ahora, aquel término, gracia, en griego es charis, en el cual se alude a algo que se da. Se conoce como un favor inmerecido, ¿sí? Eso es lo que hemos escuchado mayormente, la gracia. ¿Qué quiere decir? Que la bondad que Dios otorga sin que la merezcamos. Eso es gracia. Esta gracia es el poder que capacita a cada creyente ¿para qué? Para que los dones funcionen para la gloria de Él y para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿no? Y dice, conforme a la medida del don de Cristo, dice el texto, ¿no? ¿Qué quiere decir aquí? Que la gracia que capacita se mide en proporción a lo que sea necesario para el funcionamiento del don de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Es que Dios distribuye los dones conforme a la necesidad del lugar específico
donde se va a llevar a cabo su obra. No sé si logran entender esto. Para cada lugar, para cada espacio, para cada cosmovisión de cada diferente de cada cuerpo de Cristo, porque no todas las iglesias son iguales, porque los contextos varían y cambian, pero para cada contexto de cada comunidad cristiana, Dios envía para ese contexto los dones necesarios para que la iglesia pueda llevar a cabo la obra de Cristo. Ahora vamos a aclarar un poquito eso, ¿sí? El término don que utiliza aquí, ¿no es cierto? El término don, como dice ahí, es dorea. No se enfoca en el carácter inmerecido del don, sino en el carácter gratuito del don, ¿sí? Es decir, es un regalo sin mérito alguno. Este don que nosotros recibimos no es porque lo merezcamos. No es porque yo tenga las capacidades o la característica para recibir ese don, no. Es un don que recibimos simplemente por gracia y por voluntad de Él. No es porque tenga. Es el Espíritu Santo quien después nos capacita para llevar a cabo ese don que Dios deposita en nuestras manos para bendición y edificación del cuerpo de Cristo, no para bendición nuestra, y para que el nombre de Cristo pueda ser exaltado y no para una autoexaltación propia del hombre. No, eso no es función del don, ¿sí? Ahora, Pablo dice que a través de esta gracia, dice, siendo justificados, dice Pablo en Romanos, gratuitamente por su gracia. Ahí está. El sentido de gracia. De recibir algo que no merecemos. De recibir algo que no tengo la capacidad para hacerlo, pero sí por medio del obrar de su Espíritu Santo. El don de cada creyente es único, ¿sí? Diferente al otro. La medida o porción específica que Dios da viene como resultado de la voluntad de Dios, ¿sí? Ahora, cada don, como dice ahí, a cada uno es dado un don singular, específico, por medio del cual hemos de ministrar y servir en el cuerpo de Cristo. Todos, hermanos, cada uno de los hijos de Dios, todos hemos recibido un don. Ninguno está excluido de eso. Porque Pablo dice, a cada uno. Todos tenemos la posibilidad, todos hemos recibido algo. El tema es que después tenemos que ir viendo y descubriendo cuál es ese don, ¿sí? Ahora, dice, pero que ese don, aquí Pablo habla, ¿no? Primera de Pedro 4:10 dice el apóstol Pedro, cada uno según el don que ha recibido, o sea, ¿quién puede recibir un don? Todos. Y aquí Pedro dice, cada uno, según el don que recibió, ¿qué tiene que hacer? Ministrarlo ¿a quién? A los otros. Como buenos administradores, y aquí aparece de nuevo la palabra gracia, de la multiforme gracia de Dios. Porque el don es un regalo, es una gracia que recibimos sin merecerlo. Y vamos a ver por qué Dios distribuye dones después. ¿Por qué Dios decidió hacerlo, no? Ahora, dice el texto, aquí Pablo nos enseña que en Efesios que Dios es la fuente de la gracia que elige, de la gracia que equipa y de la gracia que capacita. Él es la fuente. Todo proviene de Él. Todo es de Él, ¿sí? Ahora, habla de que cada uno recibió, todavía seguimos en el versículo 7, conforme a la medida del don de Cristo. Esta palabra medida, ¿no? ¿Qué dice ahí? Implica que cada uno recibe lo necesario para cumplir su llamado, ni más ni menos. Conforme a la medida, dice. Es decir, cada uno, la intención del texto aquí presente consiste en revelar la relación equilibrada que existe entre la unidad de los creyentes y la individualidad de cada uno de ellos que contribuye, ¿sí?, en el cuerpo de Cristo. Hay un equilibrio. Dios nos da la medida justa, el don preciso que necesitamos. Es decir, a cada creyente les dada la medida de gracia.
y fe necesaria para hacer ¿qué? Funcionar su don de acuerdo a cuál? Al plan que Dios tiene en el contexto que nos desarrollamos. Y aquí voy a aclarar lo que hablábamos anteriormente. Por ejemplo, si Dios me da a mí el don de enseñanza, Dios lo va a repartir de acuerdo al contexto y a la necesidad que yo tenga o que la iglesia esté necesitando. Es decir, no todos los que tengan el don de enseñanza van a tener el mismo grado de preparación para desarrollar ese don. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, yo puedo desarrollar este don de enseñanza en la parte de enseñanza bíblica, que eso involucra el instituto bíblico, capacitación de líderes, ¿sí? Pero también este don de enseñanza yo lo puedo desarrollar en otro campo, que por ejemplo es la enseñanza en los niños, que la preparación es diferente a la enseñanza que se genera en un instituto bíblico. Pero también este don de enseñanza yo lo puedo desarrollar con los adultos mayores. No sé si logran darse cuenta. La preparación no es la misma, pero el don es el mismo. Que se desarrolla en diferentes ámbitos o en diferentes campos, según la necesidad, ¿sí?, del contexto de la iglesia. Dios reparte los dones a medida, como dice ahí, según la medida y la necesidad del contexto donde la iglesia se esté desarrollando o donde la obra de Dios se esté llevando a cabo. No sé si se logra entender este ejemplo, ¿sí? Eso es lo que habla de medida precisa. Ahora, cada uno de sus dones y dádivas es con exactitud lo que necesitamos cada uno de nosotros para cumplir cabalmente nuestro trabajo en la obra del Señor. Es lo que necesitamos, ni más ni menos. Es lo que el Señor decide enviar en base a la necesidad en donde la obra del Señor se está llevando a cabo y se está desarrollando. ¿Amén? ¿Se logra entender? ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la aplicación de esto? Es que la unidad de la iglesia no significa uniformidad. ¿Por qué? Porque cada miembro tiene una gracia distinta, pero que es complementaria la una con la otra para que la obra del Señor sea más efectiva y pueda llevarse a cabo. ¿Sí? Somos en conjuntos, todos armamos el rompecabezas para trabajar en la obra del Señor. Ninguno está de más ni ninguno está de menos. Somos todos necesarios para trabajar codo a codo, ayudarnos mutuamente para la obra del Señor, para que la obra pueda avanzar, porque no se trata de algo mío, sino que se trata de algo que es de Él, no nuestro. ¿Amén? Amén. Por lo tanto, reconocer la medida del don que hemos recibido nos invita a ¿qué? En primera instancia, a servirlo y a desarrollarlo con una actitud de humildad y de gratitud hacia Dios, sin envidia ni orgullo, porque lo que recibimos es por gracia de Él, no porque lo merezcamos, no porque seamos los mejores. Entonces, cuando yo entiendo que lo que recibo es porque a Dios le plació y fue su voluntad, sin que yo haya hecho nada para merecerlo, entiendo que debo desarrollarlo con una actitud de humildad y de gratitud al Señor. ¿Bien? Ahora, la pregunta es, ¿qué don ha confiado Dios a tu vida para que lo pongas al servicio de los demás? Si todavía no sabes, bueno, ahí tenemos que ver la posibilidad de que podamos descubrir cuál es ese don que Dios puso en tus manos para que puedas ministrar y desarrollarlo dentro del cuerpo de Cristo, ¿sí? Ahora, lo que sí tengo que entender, si yo he descubierto ese don, o si logro más o menos saber cuál es el don que creemos que Dios puso en nuestras vidas, tengo que entender lo siguiente. Recuerda que ese don ha sido otorgado por gracia. Y al haberlo recibido de esa manera, debemos ejercerlo también con gracia. ¿Para qué? Para bendecir
y edificar el cuerpo. Ese es el propósito del don. ¿Sí? ¿Bien? Y aquí nos vamos a la segunda instancia de cómo se lleva a cabo y aquí Pablo vamos a profundizar un poquito más. Es la fuente de los dones, versículos 8 al 10, que son los últimos. Ahora, aquí un poquito nos va a aclarar. El versículo 8, que está ahí, dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Este es uno de los textos que más mal interpretado han sido, que más se ha explicado de una manera que no debiese ser explicada y que hoy vamos a tratar de aclarar lo más conforme al contexto que venimos viendo y conforme, ¿sí?, a la manera que Dios creo que lo ha estipulado. Ahora, lo primero que tengo que entender que ese texto es un salmo, que Pablo está recordando un salmo. El Salmo 68, versículo 18, es un pasaje comparativo que Pablo hace para mostrar que Cristo recibió el derecho para otorgar los dones que después reparte la iglesia. Y ahora lo vamos a entender. El Salmo dice lo siguiente: subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres. Entonces, para entender este texto, tenemos que contextualizarlo al tiempo de los salmos. Porque Pablo lo trae, lo cita, para resaltar algo. Lo utiliza como una analogía o como una comparación. Es decir, está comparando una victoria. Quien escribe este salmo es el rey David, que ahora vamos a analizar, que está comparando con la victoria que Cristo dio cuando Él murió y resucitó. ¿Sí? Y ahí se logra entender un poco más. ¿Sí? Ahora, lo más probable es que Pablo haya hecho esto. Haya traído este texto comparando la obra de Cristo, ¿no?, en la cruz del Calvario. El Salmo 68 es un himno de victoria compuesta por David para celebrar la conquista de Dios sobre la ciudad de los Jebuseos y el acceso triunfal de Dios, ¿sí? Esto es representado por el arca, ¿no? Cuando el arca entraba, representaba la presencia de Dios, y hasta el monte Sión. Esto lo vamos a aclarar ahora. Esto está en 2 de Samuel y está en 1 de Crónica, capítulo 13. Ahora, contextualicemos esto. ¿Por qué David escribe esto? En la época del rey David, o de los reyes, después que un rey obtenía una victoria, ¿qué hacía? Traía lo que se llamaba despojos, ¿sí?, de la guerra, el botín, por decirlo de alguna manera, también se traduce como despojo, botín, lo que sobró, ¿no? Y también traía a los prisioneros del enemigo para exhibirlo en un desfile triunfal ante su pueblo. Es decir, ¿cuál era la ciudad donde David desfilaba? Jerusalén. ¿Y qué estaba? El monte Sión. Entonces, ¿qué hacía? Pasaba con el desfile y el arca iba delante, que representaba la presencia de Dios, hasta el monte Sión. Eso es lo que está diciendo aquí. En el caso de un rey de Israel, en compañía de todo su séquito real, atravesaba solamente la ciudad de Jerusalén, ¿no? Y subía hasta el monte de Sión. Ahora, otra parte del desfile de victoria era la exhibición de los soldados, ¿no?, que este rey habían liberado después de ser los prisioneros del enemigo. ¿Qué quiere decir? Otra parte del desfile de conquista, los prisioneros israelitas que estaban en el campamento enemigo volvían, es como que el rey lo volvía a conquistar o a esclavizar, por decirlo entre comillas, de alguna otra forma, y estos que habían sido conquistados por el enemigo y habían sido esclavizados, estos desfilaban y el pueblo veían que lo que habían estado esclavos, después de haber tenido esta conquista, volvían y se desfilaban libremente, exhibiendo su libertad a todo el pueblo. No sé si se logra entender, ¿sí? Ahora, a estos hombres se hacían referencia
como cautivos que habían sido vueltos y habían sido libertados por medio de su rey, a través de esta conquista. ¿Sí? Ahora, cuando dice el texto, subiendo a lo alto, versículo 8 dice, subiendo a lo alto, Pablo toma eso de este salmo y lo ilustra con Cristo. Representa a un Cristo triunfante que regresa de la batalla en la tierra a la gloria de la ciudad celestial con el botín y los trofeos de su gran victoria. Cuando Pablo dice, toma esto, dice, Cristo, y utiliza este salmo, subió a lo alto, haciendo referencia a la ascensión de Cristo. Lo alto simboliza la exaltación y autoridad de Cristo. Cristo no solo venció la muerte, sino que fue entronizado como Señor. La Escritura dice que Cristo se sentó a la diestra del Padre. Él se sentó. Y después dice, llevó cautiva la cautividad. ¿Qué quiere decir con esto? Cristo venció las fuerzas que mantenían a la humanidad cautivada. ¿Que cuál era? El pecado, la muerte y los poderes espirituales. En su crucifixión y en su resurrección, Jesucristo, ¿qué hizo? Conquistó a Satanás, conquistó el pecado y conquistó la muerte. Y por esa gran victoria, Pablo dice, llevó cautivo lo que cautivaba al hombre. Era la muerte, era el pecado y era a Satanás. Compuesta por todos los seres humanos que habían sido prisioneros de este enemigo. Pero ahora eran devueltos al Dios y al pueblo a la cual pertenecían. Y dice, y dio dones a los hombres. Pablo emplea otro término para dones, que es domata, que esto es para expresar la amplitud o la amplia diversidad que abarca esa provisión, ¿no? De la gracia divina. O sea, ¿qué enfatiza aquí? Enfatiza lo que se entrega libremente como expresión de generosidad. ¿Sí? Ahora, ¿qué era lo normal cuando el rey conquistaba y ganaba una guerra? Así como un conquistador, ¿no? Triunfante que distribuía los dones, los botines o, ¿no es cierto?, todo lo que ellos obtenían a los demás, a sus súbditos. ¿Qué hizo Cristo? Cristo también tomó los trofeos que ha ganado y lo distribuyó en su reino. ¿Sí? En lugar de recibir tributos como un gran rey humano, ¿qué hizo Cristo? Dio regalos. ¿Y cuáles fueron estos regalos? Los dones espirituales que dio para ministrar y capacitar a la iglesia. Esa es la ilustración que Pablo utiliza. Como este rey que conquistó, y utiliza este Salmo de David, cuando conquista, cuando obtiene un botín y lo reparte, a través de esta victoria que Cristo dio en la cruz del Calvario, también repartió dones, regalos, como un botín. ¿Pero para qué lo hace? Lo hace con un propósito, para capacitar a su iglesia para que pueda desarrollar y llevar a cabo la obra que Él le va a encomendar. ¿Se entiende? Un poquito. Nos aclara un poquito más, ¿no? Ahora, después de su ascensión, vinieron todos los dones activos por el poder del Espíritu Santo. Es decir, cuando Jesús fue exaltado en lo alto, ¿qué hace? Envió al Espíritu. Y con la venida del Espíritu también vinieron los dones para su iglesia. Juan capítulo 7, hablando un poquito de esto, dice, esto dijo del Espíritu, que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Jesús no había sido aún glorificado. De hecho, en otra conversación el Señor le dice a sus discípulos, a ustedes les conviene que yo me vaya. Porque si yo me voy, les envío
el Consolador. Entonces, cuando Jesús asciende, el momento que Jesús asciende, el Espíritu Santo desciende y comienza a repartir estos dones a su iglesia. Amén. Versículo 9 dice, y eso de que subió, ¿qué es sino que también descendió primero a las partes más bajas de la tierra? ¿Sí? Es una pregunta que hace, ¿no? Este es otro texto mal interpretado de una manera que raya la herejía, ¿no? ¿Sí? Que lo vamos a aclarar ahora. La expresión subió se refiere a la ascensión de Jesús de la tierra al cielo. Él subió de la tierra al cielo para reinar por siempre con su Padre. De hecho, en Hechos versículo 9 del capítulo 1 dice, ¿no? Cuando estaba con sus discípulos, los discípulos lo ven, dice, y habiendo dicho estas cosas, Jesús a sus discípulos ahí le dice, pero recibiré en poder, versículo 8, ¿no? Cuando el versículo 9 dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Ahí Jesús asciende y sube al cielo para sentarse a la diestra del Padre. Dice, había descendido primero. Esto se refiere a la encarnación de Cristo, cuando Él bajó del cielo como hombre para sufrir y morir en la tierra. Es decir, Jesús descendió para haber sido ascendido, antes tuvo que haber descendido, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Esto no se refiere justamente que Jesús descendió a la tierra. De hecho, habla de que se hizo hombre, ¿no? El apóstol Juan, ¿no? En el capítulo 1, versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Jesús descendió, ¿sí? Estuvo aquí en la tierra. Ahora, Pablo afirma que la exaltación de Cristo presupone su humillación previa. El texto dice, siendo humillado, dice, Dios le exaltó después hasta lo sumo. Y le dio un nombre que sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble y confiese que Jesús es el Señor. Antes de subir al cielo, descendió. Ese descenso que Jesús tuvo fue un descenso voluntario que Él decidió hacer para cumplir, ¿sí?, la obra del Padre o los propósitos del Padre, que era la obra de redención. ¿Sí? Jesús desciende voluntariamente. De hecho, en varios textos Él dice que no se haga mi voluntad, sino la voluntad de Él, la del Padre, porque Él sabía cuál era su propósito. Ahora dice, a las partes más bajas de la tierra. Y aquí vienen las malas interpretaciones que se han dado, que han dicho, yo digo, uy, qué tremenda imaginación que tienen estos hermanos, porque, ¿sí? Ahora, aquí no se refiere necesariamente a algún, como dice ahí, ¿no?, movimiento especial, sino al hecho de la encarnación y la humillación de Cristo al bajar a lo más bajo de la tierra. A eso está haciendo Pablo referencia. ¿Por qué? Porque en la cruz del Calvario descendió a regiones más bajas de la tierra, porque fue donde ahí experimentó lo más bajo de las profundidades que puede padecer un hombre. Las agonías más intensas Él la padeció en la cruz del Calvario. Por lo tanto, el uso de la frase en esta carta no tiene la intención de señalar un lugar específico, sino hacer referencia a la profundidad y la dimensión de la encarnación de Cristo. Él descendió a las partes más bajas, o sea, descendió desde la perspectiva humana, de la experiencia humana, a lo más bajo del sufrimiento que pudo haber padecido un hombre. A eso hace referencia. Ahora, la expresión más baja de la tierra no alude obligatoriamente, como algunos dicen, al Hades o al infierno, sino al nivel más humilde que adoptó al nacer, al vivir y a morir en la tierra. Porque Él murió de la manera más despreciable que moría una persona en ese tiempo y en esa época. Y aquí hay un pastor que es de la iglesia Gracia Abundante en México, y él escribió un libro que se llama El Rey
y su reino, haciendo alusión a esta carta de Pablo. Y en el libro él dice lo siguiente, lo voy a citar de manera textual. Este pastor se llama Josué Ortiz, dice: aunque algunas tradiciones ven aquí un paso de Jesús por el Seol tras la crucifixión, el énfasis del texto está en su misión terrenal y en la humildad que antecede su victoria, más que un viaje al inframundo. ¿Sí? Ahora, es sencillamente otro modo de decir que la exaltación de Cristo fue el resultado de su humillación, una humillación tan profunda, de una manera tan indescriptible, que el apóstol lo caracteriza diciendo que descendió a las regiones más bajas de la tierra. Y aquí está el problema. ¿Por qué? Porque algunos también, ¿sí?, comparan este texto con un texto del apóstol Pedro, que es parecido. Y aquí donde hablan que descendió, le predicó a los que estaban en el infierno, y hacen toda una teología de eso, pero el texto nunca está queriendo decir eso, si analizamos el contexto, ¿no? Y el texto del apóstol Pedro habla, dice lo siguiente, 1 Pedro 3, quiero aclarar esto, ¿no? Porque también Cristo, dice Pedro, padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Sí? Y aquí hacen toda una teología de que Jesús descendió al infierno y le predicó. No, nunca descendió al infierno. ¿Por qué? Porque si analizamos este texto, Cristo dice que descendió, dice Pedro, este texto de Pedro que acabo de leer, y también dice predicó, dice el texto. ¿Sí? Y la palabra en el original de predicar que Pedro utiliza no es la que normalmente se utiliza en el Nuevo Testamento. Porque la mayoría de los casos cuando habla de predicar, en el original es evangelizó. ¿Qué quiere decir evangelizar? Llevar buenas nuevas. Y la que Pedro utiliza aquí, cuando dice que Jesús descendió y predicó, en el original no es evangelizó. En el original es kersuso. Que la palabra kersuso, ¿sí?, habla sobre anunciar o proclamar algo, o declarar algo. Entonces, lo que Pedro está diciendo aquí es que lo que hizo Cristo fue un anuncio triunfal que cuando Él muere, ¿no? Fue un anuncio triunfal y que fue un anuncio de victoria sobre los demonios. Porque Cristo cuando muere, su cuerpo estaba muerto. Su cuerpo físico murió, pero su espíritu estaba vivo. De hecho, Él cuando resucita en un cuerpo glorificado. ¿Sí? El cuerpo nunca se encontró, sí, pero Cristo nunca murió espiritualmente. Entonces, lo que Pedro está diciendo, este Cristo anunció, declaró, predicó a los espíritus inmundos o los espíritus que ataban al hombre la victoria de Él sobre la cruz del madero o sobre la cruz del Calvario. Cuando Cristo descendió, proclamó su victoria. Pablo lo describe en el libro de Colosenses, en el capítulo 2, y dice, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente. ¿Para qué? Triunfando sobre ellos en la cruz. En ese momento vino el anuncio a los demonios, a estos espíritus que encarcelaban al hombre, de que todos estaban sometidos ahora a Cristo. De hecho, el mismo Pedro sigue diciendo y dice, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo, está hoy día a la diestra de Dios, y a Él están sujetas ángeles, autoridades y potestades. Por lo tanto, es difícil de declarar o establecer si Pablo, cuando escribe esto, volviendo al texto de Pablo, tenía o no tenía en mente esto.
no podemos decirlo, pero también demuestra la profundidad del descenso de Cristo. ¿Cuál es el objetivo que Pablo trata de transmitir en estos textos que hemos leído del 8 al 10? Es explicar que el pago hecho por Jesús del precio al venir a la tierra y padecer la muerte en nuestro lugar y a nuestro favor, le calificó a él para ser exaltado por encima de todos los cielos, con el fin de ¿qué? De que pudiera en pleno derecho ejercer autoridad para repartir los dones como él quiera hacerlo. Por eso, como dice aquí, y con esto vamos finalizando, esa victoria, él se ganó el derecho, por esa victoria él se ganó el derecho para gobernar y dar dones a su iglesia. Es decir, como dice el texto, versículo 10, para llenarlo todo. Versículo 10 dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos. ¿Para qué? Para llenarlo todo. Este mismo que descendió es el que ascendió victorioso y glorioso a los cielos para llenarlo todo. Qué tremendo, ¿no? Lo que aquí Pablo declara, sin que a veces uno lo lee de manera así muy suavecito, pero cuando uno profundiza y analiza, wow, qué tremendo, ¿no? Por eso Dios decide repartir dones. Esta ascensión, ¿no? Por medio del cual Él, siendo vencedor sobre Satanás, vencedor sobre el pecado y sobre la muerte, volvió a entrar al cielo con todos los méritos, ¿no? De su sacrificio expiatorio en la cruz, jamás hubiese sido posible si Él no hubiese descendido primeramente a la tierra. Su misión aquí en la tierra fue cumplida. Cristo volvió al cielo, a este cielo que Él había abandonado por voluntad propia y fue por un tiempo, y fue exaltado para tomar de nuevo el lugar y la gloria que siempre fueron de Él. ¿Sí? Para llenarlo todo significa para Pablo la ascensión de Jesús. No quiere decir que abandonó el mundo, sino que lo llenó mediante su espíritu en la vida de cada creyente. De hecho, Colosenses 2:10 dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Estamos completos en Él. No necesitamos otra cosa. Y Él repartió lo que la iglesia necesita. No necesitamos nada más. La finalidad de esta exaltación es que Cristo lo llene todo, con su presencia, con su poder y su gracia. Cristo llena su iglesia con sus generosos dones. ¿Sí? Cristo habita en su iglesia, distribuye dones y actúa en cada rincón del mundo por medio del obrar de su Espíritu Santo. En Efesios 4:10 nos muestra el arco completo, ¿no? De la redención. ¿Qué nos muestra? Del descenso de Jesús a la humillación terrenal hasta su ascenso glorioso, que habilita a la iglesia con dones espirituales. Al hacer esto, Cristo, que hizo, equipó a la iglesia con los dones que ella necesitaba para cumplir la tarea que Él después le encomienda. Con el equipamiento de la iglesia, Cristo asumió de nuevo su lugar allí en los cielos. Ahora la iglesia aquí está equipada y tiene el auxilio y la ayuda del Espíritu Santo para cumplir y llevar a cabo el propósito que Dios tiene. Y finalizo con la siguiente pregunta. ¿Estás valorando y poniendo en práctica el don que Dios, por su gracia, ha depositado en tu vida? Esa es la pregunta. ¿Estamos valorando este don que Dios nos ha dado? Recordemos que a todos Dios ha distribuido por medio de su Espíritu Santo un don. Hay que descubrirlo. Y ese don hay que ponerlo en práctica.
y hay que desarrollarlo para bendición y edificación del cuerpo de Cristo, no para una exaltación propia. ¿Se entiende? Finalizamos ya con esto en lo siguiente. En los versículos del 7 al 10, el apóstol presenta a Cristo como aquel que, habiendo descendido a las regiones inferiores de la tierra, ascendió victorioso a los cielos, siendo exaltado por el Padre, entronizado a su diestra. Esta acción redentora confirma su autoridad soberana y su facultad ¿para qué? Para otorgar dones a la iglesia. Y el apóstol enseña que tras su exaltación, Cristo, ¿qué hizo? Otorgó a su iglesia por medio del Espíritu Santo, dones, a su iglesia por medio del Espíritu Santo, con el propósito de capacitarla para el cumplimiento de su misión redentora. Y finalmente, terminamos, la iglesia ha sido equipada por el Señor con los medios necesarios para cumplir fielmente la obra que Él ha encomendado, conforme a su voluntad y para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Gracias por escuchar este audio. Esperamos que haya sido de bendición para su vida. Para más videos y prédicas ingrese a nuestro canal de YouTube.